Como usted sabe, estamos en la carta de Romanos, estamos en el capítulo 1, verso 18, vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a leer la palabra y después vamos a orar. Romanos 1, verso 18. Aquí ya Pablo ya terminó de dar su saludo, de presentarse él como apóstol y ahora él va a empezar con la doctrina. Y ahorita va a empezar él con el problema del pecado del hombre. Va a empezar con el pecado del hombre, tanto judío como gentil, va a decir él. Entonces, dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Hasta ahí. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Padre, es un privilegio muy grande, Señor, estar enfrente de tu pueblo, Señor, de tus escogidos, Señor, que tú has reunido, Señor, para poderte, Señor, alabarte. Y hoy, Señor, queremos, después de adorarte, Señor, queremos que tú nos hables, Señor. Háblanos, Señor. Habla nuestro corazón. Queremos ver, Señor, la condición del hombre para poder ver, Señor, la gloria de Cristo revelada en la cruz, Señor. Y poder, Señor, con grandeza, Señor, ir, Señor, cada vez que fallamos a los pies de Cristo, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, Señor. Y cuando salgamos de este lugar, salgamos con una perspectiva, Señor, del pecado y una perspectiva, Señor, de lo que es la salvación que se encuentra solo en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Recuerde que Pablo en el capítulo 17 termina porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, hay un tipo de justicia que se encuentra en Jesucristo, y el que pone la fe en esa justicia, en la justicia que Dios dice, la justicia de Dios que revela el Evangelio, el que pone la fe en esa justicia, y únicamente vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Únicamente el que pone la fe en Jesucristo es la única forma de encontrar justicia delante de Dios, de llegar a Dios y estar nosotros enfrente sin que Dios derrame su ira sobre nosotros, solamente a través de la justicia que se encuentra en Cristo Jesús. Dice ahí, más atrás dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también para el griego. Entonces, ahí Pablo encierra a las dos masas de personas que existían en ese tiempo y que existen en este tiempo: los judíos, el pueblo que Dios escogió para que viniera el Mesías. Eran los que venían de Abraham, esos eran los judíos, ese era un pueblo aparte, y estaba el otro pueblo gentil, los que no eran judíos, sea de cualquier raza que venían. Entonces está diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvar a Dios, pero para que Dios salve a alguien, esa persona tiene que estar perdido. Tiene que estar perdido. Y vamos a ver cómo está el hombre, porque si usted mira su Biblia, la Reina Valera dice que la culpabilidad del hombre, tiene el título, la culpabilidad del hombre. Él va en esos capítulos, va a enseñar
que tanto el judío como tanto el judío que tiene la ley y el griego que no tiene ley, los dos están perdidos. El que por la ley pecó, por la ley será condenado, y el que sin ley peca, sin la ley será condenado. Entonces, los dos van a ser condenados. Entonces, al judío que sabe la verdad, que sabe la verdad y que tiene la ley, a él se le toma el pecado como transgresión, no como pecado. Transgresión es cuando tú ya sabes, del pecado, y pecado, cuando ya sabes, cuando te quebranta la ley, y pecado es aquel que no sabe, pero se le cuenta por pecado. Como una persona que tiene una licencia, de manejar, ¿no? Sabe las leyes, ¿verdad? Y cuando rompe las leyes, para él hay más castigo para uno que no tiene licencia, porque no tiene conocimiento de las reglas de la ley del tráfico. Entonces, vamos a hablar de la ira de Dios, porque la ira de Dios es una doctrina que se encuentra en la Biblia y que muy pocos en este tiempo la predican, la ira de Dios. Y dice, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, usted ha visto a una persona irada, ¿verdad? ¿Sí? Hemos visto personas iradas, como una persona irada se comporta, ¿verdad? ¿Ok? Pero la Biblia habla que el hombre, cuando se aira, ese hombre no obra con la justicia de Dios. Digamos que el hombre pecaminoso, cuando se aira, lo que hace es pecar, porque por su naturaleza pecaminosa. Por eso Santiago manda todo. Santiago manda y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que el hombre, cuando está airado, él no tiene justicia. Él hace locura. Ahora, ¿qué de Dios? Porque Dios se aira. Porque Dios sí se aira, y Dios está airado, y Pablo lo dice, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Vamos a ver en dónde se revela la ira de Dios. ¿Qué de Dios? Este versículo que habla de la ira de Dios que se ha revelado, ahora podemos dar muchos ejemplos. Desde que Adán pecó, cuando Adán pecó, Dios se iró. ¿Y cuál fue la consecuencia de la ira de Dios? Es que sacó a Adán del Edén, y el pecado, y Dios maldijo la tierra, le dijo a Adán que iba a trabajar para ganarse el pan, iba a hacer con el trabajo con el sudor de su frente. Dijo que iba a cosechar dardos y espinas en la tierra. Y miramos ahí la ira de Dios, revelándose ya en el pecado de Adán. Cuando Adán no había pecado, el hombre estaba en paz con Dios. Mientras Adán pecó, entonces el hombre ya airó a Dios, y Dios estaba airado. Ahora, la ira de Dios es una ira justa, porque Dios no se aira como una emoción. Y Dios sabe controlar su ira, digamos. Dios, a veces una persona peca, ¿y qué pasa? ¿Qué hace Dios? Sí, pero Dios muchas veces no castiga o no derrama su ira en ese momento. Usted ha visto mucha gente, sabe de mucha gente que hace maldad y viven felices, viven prosperados, ¿sabe? Y usted dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, espérese, que si no se arrepienta, un día la ira de Dios se le va a revelar en él, sea en el juicio o sea antes del juicio. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo y se revela contra el pecado.
Dios no puede tolerar el pecado. Dios odia el pecado, odia lo que es la maldad, detesta la maldad. Nosotros vamos a ir viendo más adelante qué tan malo es el pecado. Y que Dios siendo un Dios santo, no puede dejar pasar el pecado por alto. Recuerden que en Deuteronomio 33 dice que Él hace misericordia a millares, pero dice que no tendrá por inocente al culpable. Dice que hace misericordia a millares, pero dice no tendrá por el inocente al culpable. Así que la ira de Dios se va a revelar en aquel que comete pecado. Ahora, cuando nosotros cometemos un pecado, el pecado trae consecuencias y eso es puesto por Dios. Digamos, una persona que se emborracha, puede ser que llegue a su casa, golpea a sus hijos, golpea a su esposa y tiene consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Daña a una familia y tiene consecuencia que la mujer lo pueda abandonar y que pierda su familia. Esa es una consecuencia del pecado. Todo pecado tiene consecuencia aquí y tiene consecuencia en la eternidad. Todo pecado. No hay pecado que no tenga consecuencias. Y Dios ha revelado, nosotros podemos ver en la historia cómo se revela la ira de Dios sobre la impiedad, sobre aquellos que hacen impiedad. Más adelante vamos a estar viendo lo que es impiedad. Pero el hombre, en este versículo más adelante vamos a ver que dice que el hombre no tiene excusa, que el hombre a través de lo creado, sabe que hay un Dios y que ese hombre tiene que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace salir el sol, porque Dios da el alimento, los cultivos y todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros nos alimentamos, es gracias a Dios. Porque si Dios no mandara lluvia, no hubiera hierba, y no hubieran frutos, y no hubieran animales, y nosotros no comiéramos. Entonces todo eso el hombre tiene que saber que detrás de este sistema del mundo, de todo lo creado, el hombre, Dios le hizo saber en su capacidad que tiene, que hay un Dios y que a ese Dios hay que honrarle y darle gracias. Eso es lo que tiene que ser el hombre, y ese es uno de la primera función del hombre, es darle gloria a Dios y gozarse en él. Pero vamos a ver lo que hicieron el hombre. Entonces, recuerda, salió Adán porque pecó, Dios castigó el pecado, la ira de Dios vino sobre Adán, los expulsó del jardín. Y tuvieron un hijo, ¿verdad? Tuvieron dos hijos, tuvieron a Caín y tuvieron a Abel. ¿Qué pasó más adelante? Caín mata a Abel y ahora ese pecado fue castigado. La ira de Dios vino sobre Caín y maldijo a Caín y le dijo que iba a ser maldito en la tierra donde él habitara. Entonces eso significa ira. Ira, cuando Dios maldice, es ira de Dios contra el pecado. Dios no maldice por gusto, sino maldice por una consecuencia del pecado. Así que cuando Dios se aira y cuando Dios hace juicio, ese juicio de Dios es justo. ¿Okay? Justo, Dios es justo. Entonces, miramos ahí que se revela. ¿Qué se revela ahí? La ira de Dios se revela en la vida de Adán, en la vida de Caín. ¿Qué pasa en el capítulo 6? En el capítulo 6 de Génesis dice que el Señor vio que era mucho la
maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así estaba el hombre, siempre hacer el mal. ¿Qué pasó? Dios se airó y Dios dijo que le dolió, dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que ha creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haber hecho el hombre. Ahora, Dios no destruyó en ese momento, sino que dio un tiempo, 120 años tardó Noé para hacer el arca, y en ese tiempo Dios restringió su ira. Noé les predicaba y les decía que iba a venir un diluvio, que Dios iba a castigar a la tierra con un diluvio. No creyeron, siguieron haciendo sus maldades, sus pecados, y después, 120 años, vino los diluvios y lo arrastró a todos, solo quedando 8 personas. Y animales. Y animales. ¿Es grave el pecado? Es grave el pecado. Porque el pecado activa la justicia de Dios. Aleluya. El pecado activa la ira de Dios. Dios no va a dejar pasar el pecado. Entonces, miramos que la ira de Dios se revela en familias, en Adán y Eva, en personas particulares, en Caín, pero también se revela en naciones, también se revela en todo el universo, en toda la tierra, en toda la humanidad. Se revela la ira de Dios. Entonces, Dios no se imagine usted a un Dios amargado, porque nosotros humanizamos a Dios y pensamos que Dios está amargado ahí, enojado. No significa eso la ira de Dios. La ira de Dios significa el justo juicio de Dios sobre los pecadores. Entonces, Dios restringe su ira como una mano, por así decirlo, restringe su ira como una mano, y con la otra mano Dios está llamando a la humanidad a venir a Él. Aleluya. Amén. Arrepiéntase. Dios siempre ha llamado al hombre al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Vengan, pongámoslos en cuenta, le decía al pueblo de Israel. Si tus pecados son como rojo carmesí, vendría a ser como blanca lana. Vengan a mí, venga. Dios siempre ha estado llamando al hombre. Con una mano restringe su ira y con la otra mano llama al hombre a dejar el pecado y a venir a Él. Pero el hombre no. El hombre sigue pecando, sigue haciendo la impiedad, sigue negando a Dios. Y lo peor, que el hombre hace religiones con dioses falsos, porque esos dioses falsos no le restringen su pecado. Y vamos a verlo adelante. Yes. Dice que, habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Porque Dios se manifestó a través de la naturaleza y se manifestó en su conciencia. Hermano, el hombre que está en la jungla, que no sabe leer, él sabe que matar es malo. Así es. Porque Dios le ha puesto eso en su conciencia. El hombre que vive en la jungla sabe que si toma la mujer de su vecino es malo. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto en la conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Una vez la conciencia te acusa y otras veces la conciencia te aplaude por lo que haces. Pero el hombre no quiere tener un Dios santo. Quiere tener un Dios
Por eso crea otros dioses, no el Dios verdadero, un Dios donde pueda tener orgías, donde pueda hacer lo malo y no haya consecuencias. Hermanos, si nosotros somos sinceros, cuando no éramos cristianos, nosotros hubiéramos querido que Dios no existiera para poder hacer el pecado, aquel pecado que así como yo que fui creado en el Evangelio, fui creado en el Evangelio, yo tenía un conocimiento de lo que era malo y había una restricción mía a no tirarme al pecado completamente, porque yo tenía conciencia que había un Dios. Pero yo hubiera querido en momentos que ese Dios no existiera para yo poder hacer todas las cosas que sabía yo que era pecado. Okay, el hombre es así. El hombre muchas veces no quiere que exista Dios. El ateo, por eso. Entonces, ¿por qué no vienen a la iglesia la gente? ¿Por qué la gente no busca a Dios? Porque no quiere dejar su pecado. Porque quieren vivir sin un Dios, quieren vivir sin leyes, quieren vivir sin reglas. Bendito Dios, aleluya. Por eso el hombre no quiere venir a Dios. No quiere venir a Dios. Ahora, podemos ver más adelante en la historia de Sodoma y Gomorra, otra manifestación de la ira de Dios sobre el hombre. Dice que ahí había un desorden sexual, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y si usted ha leído la historia de Lot, llegaron dos ángeles a sacar a Lot, y los hombres querían tomar a esos hombres para violarlos. Y Lot les dijo, les doy a mis hijas que son virgen, que nunca han tenido hombre, pero ellos dijeron, no, queremos a los hombres. Así estaban de perversos. Así estaba de perverso. ¿Y qué pasó? La ira de Dios vino sobre esas personas y consumió a Sodoma y Gomorra, a Tiro, a Sidón, al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, un pueblo santo, un pueblo que Dios llamó para que fuera santo, cuando ellos se alejaban de Dios, la ira de Dios venía sobre ellos. Y muchas veces en el desierto consumió a mucha gente por el pecado. El pecado no tenemos que tomar a la ligera, hermanos. El pecado es grave. El pecado es muy grave y se necesita tener el conocimiento de lo malo que es el pecado. Entonces Dios viene sobre personas, la ira viene sobre personas, sobre familias, sobre pueblos y viene sobre la tierra. Y esta tierra está preparada, dice Pedro, en 2 de Pedro 2 dice que está preparada para ser consumida juntamente con los habitantes de esta tierra, aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Entonces, hay un escape para esta ira. Los hombres pueden vivir felices en esta vida, y en esta vida tal vez Dios no va a revelar su ira sobre ellos. Pueden vivir felices con lujos, pero llegará el día final. Y si usted lee Apocalipsis, en Apocalipsis están las copas que se derraman, los sellos y todas estas cosas, que es la ira de Dios que se va a derramar sobre aquellos, los impíos, sobre los pecadores, sobre los que hacen iniquidad, se va a derramar. Todo culpable va a pagar. Cuando se presenten delante de Dios, todo obra mala será pagada. La única solución que hay es que esa ira sea quitada de nosotros, pero la única forma de que esa ira sea quitada de nosotros es aceptando al Señor Jesucristo. Aleluya. Como nuestro Salvador. Amén. Si no, la ira de Dios se va a revelar sobre
nosotros. Entonces la ira muchas veces no viene inmediata. Digamos. La ira de Dios muchas veces no viene inmediata, pero llegará. Llegará el tiempo donde Dios pagará conforme a sus obras, a todo lo que hicieron, lo malo, pagarán sobre. Entonces, muchas veces el castigo no viene, la ira no viene, pero en el juicio Dios pagará con ira a todos, dice que serán excluidos de la presencia de Dios para siempre. Escuche. Más adelante dice que Dios los entregó. Pero si el hombre decide que en esta tierra, que Dios no se meta en sus asuntos, decide vivir apartado de Dios, si el hombre decide vivir apartado de Dios, no tomando en cuenta a Dios en esta vida, Dios le dará lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque dice que Dios dice que los excluirá de su presencia al lago de fuego. Porque ellos, ¿qué quisieron ellos? Estar separados de Dios. Dios le va a dar lo que ellos quisieron para siempre. Recuerda cuando el pueblo de Israel decía, queremos un rey. No le decía, porque tú no vas a ser igual a los demás pueblos que tienen rey, sino que tú vas a ser diferente. Y Samuel se puso a llorar y le dijo, me han desechado, Señor. Y el Señor dice, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, porque Dios era el rey de Israel, pero ellos querían un hombre rey. ¿Qué le dio Dios? Dijo, le voy a dar un rey, pero no es conforme a mi voluntad, sino un rey que le quite sus cultivos, sus ganados y sus hijas. Y les dio a Saúl. ¿Recuerda cuando estaban en el desierto el pueblo de Israel? Que todos los días caía maná del cielo. Caía maná, ellos recogían, no podían guardar por otros días, pero se hartaron, se cansaron de pedir, de comer maná, pan liviano, decían ellos. Y entonces, queremos carne. Dios les mandó carne. ¿Qué pasó? Dicen que se murieron no sé cuántos porque se hartaron tanto que por las narices les salía la carne. Muchas veces Dios mire lo que dice el 23, les da lo que el hombre quiere. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Por qué Dios los entregó? Porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Porque el hombre no tiene en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas para que no tengan excusa. Dice, vamos a leer el 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de su corazón. Dios dejó al hombre andar en su pecado. Mire, el 21 dice, vamos para atrás, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando sabios, se hicieron necios. Usted imagínese a un hombre, hermano, un hombre que bota un árbol, hace un muñeco ahí y le dice, tú eres mi Dios y tú hiciste el cielo y la tierra. Dice, no es una estupidez eso. No es una necedad eso. Hacer un palo de yeso y decirle, tú hiciste el cielo, y eso es lo que hacían los hombres, eso es lo que hacían los paganos. Adoraban a Dios, no a Dios pagano, a estatuas. Por eso él dice que hicieron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ustedes si mira, Egipto tenía un perro, la India tiene una vaca, allá no puede comer vaca, allá no hay picaña.
Y un montón de civilizaciones que tenían, imaginen Israel, Dios lo saca de Egipto con poder, pasan el Mar Rojo, y a los 40 días estaban haciendo un becerro, y le estaban diciendo a ese becerro, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y le adoraron. Ese es el hombre. El hombre cree a dioses porque a él le conviene para seguir en su pecado. Y se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios. Entonces todo lo que Dios ha hecho, el sol, la luna, el mar, la tierra, las estrellas, todo eso glorifica a Dios. Pero no, el hombre levanta un muñeco y le dice, tú fuiste el que hiciste esto. Tú hiciste esto. Entonces, ¿qué es la impiedad? Porque quiero, antes de ir terminando, ¿qué es la impiedad? Porque ahí está la palabra impiedad. Okay. En el sentido bíblico, la impiedad es la actitud de rebeldía, escuchen. Falta de reverencia y desprecio hacia Dios. Entonces, por eso, la ira de Dios se revela hacia el hombre, porque el hombre, la actitud del hombre es rebelde, y la actitud del hombre es falta de reverencia, pero cuando uno tiene reverencia, respeta a la persona. Y desprecio a Dios. Los hombres desprecian a Dios y no quieren venir a Dios. Bendito Dios. Ellos aman a dioses, pero los dioses que ellos hacen en su mente. Los dioses que ellos creen. Entonces dice que se manifiesta en una vida separada de Él, contraria a sus mandamientos. Esa es la impiedad, a sus mandamientos. Esto incluye rechazar a Jesucristo, pervertir la gracia divina, seguir los deseos mundanos y oponerse activamente a la voluntad de Dios, siendo un estado del alma que lleva al juicio y la separación eterna. Y las características de este rechazo lo vamos a estar viendo. Entonces, esa es la impiedad, el odio del hombre hacia Dios, hacia los mandamientos de Dios, hacia la santidad de Dios. Esa es la impiedad. La impiedad es no querer obedecer los mandamientos de Dios, sino vivir como a ti o como a mí se me dé la gana. Esa es la impiedad. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento, hermanos? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Otro dice con toda tu alma. Otro versículo. Ahora. Y el siguiente, y el segundo, casi es igual. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos manda toda la ley. Manda toda. El amor a Dios. El amor a Dios es el que te va a dejar, el que te va a ayudar a dejar el pecado. El amor a Dios. El amor a Dios. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque amaba al Padre. ¿Y Él vino a qué? A hacer la voluntad del Padre. Entonces, la única forma de que el hombre, porque el hombre puede ser moralista, porque hay familias, hay hombres que son moralistas, hombres que no toman, no se meten con prostitutas, son fieles a su esposa, educan bien a sus hijos, no andan en borrachera, no andan en drogas, pero no tienen a Dios. Y eso no sirve para nada, porque lo que vale es hacer las cosas para la gloria de Dios. Amén. Lo que no le da gloria a Dios no sirve de nada. Porque todo lo que hacemos nosotros tiene que ser para la gloria de Dios. Y Pablo lo dice, todo lo que comáis o bebáis, hacerlo para qué? Para la gloria
La gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, el amor a Dios, entre nosotros vayamos amando más a Dios, porque este amor, nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque si nosotros amáramos a Dios de esa manera, nosotros no pecáramos. No pecáramos, porque el pecado es la forma de que nosotros, el pecado es la forma de que nosotros no amamos a Dios. Amén, así es. Cuando nosotros pecamos es porque no amamos como deberíamos amar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el comportamiento pecaminoso se asocia con actos de la carne y deseos mundanos, la inmoralidad, el egoísmo, la mentira y otros pecados. Eso es la impiedad, los caracteres del comportamiento de la impiedad. En la Biblia, los falsos maestros son descritos como impíos por pervertir la gracia de Dios y negar a Jesucristo. Entonces, actitudes irreverentes, dice, implica falta de reverencia hacia la divinidad, a sus principios, lo que puede llevar a juicios erróneos sobre los mandamientos divinos. Consecuencia, juicio divino. Entonces, todo pecado va a ser pagado. No, todo pecado se va a cobrar. Mire qué grave es el pecado. Mire qué grave es el pecado. Que tuvo que venir Jesucristo a morir en la cruz. Gracias, Amén, aleluya. Y esta es la máxima revelación de la ira de Dios que ha existido cuando Dios se reveló sobre la humanidad en el diluvio y destruyó a casi toda la humanidad. No se reveló el pecado, la ira de Dios como se reveló en la cruz. En la cruz se reveló el pecado y cayó la ira de Dios en Jesucristo para que su pueblo escogido que iba a creer no pasara la consecuencia de la ira de Dios. Aleluya, gracias. Recuerda cuando Jesús está en el huerto, ¿qué dice? Señor, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. ¿Qué era la copa? La ira. Era la ira de Dios. Toda la ira de Dios que tenía preparado para ti, para mí, Aleluya. para ti y para todos los que estamos aquí. Toda esa ira que era para nosotros, que íbamos por nuestro pecado que hemos cometido, los iban a arrojar al infierno, lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Por eso tú estás aquí ahora. Aleluya. Aleluya, gracias. Y aunque tú no seas cristiano, el Señor te trajo para que sepas esto. Amén. Gloria a Dios. Que la ira de Dios se va a revelar y las consecuencias del pecado caerán sobre ti, pero que si creen en el Señor Jesucristo hoy, esa ira será retirada porque Jesucristo ya la llevó en la cruz. Aleluya. Amén. Así es. Es la única forma, la sangre de Jesús es la propiciación de vuestros pecados. Gloria. Te alabamos, Señor. Dios puso a su Hijo y derramó la ira para que nosotros ya no fuéramos a una condenación eterna, para que nosotros fuéramos salvos. Él nos salvó de la ira venidera. Aleluya. La ira venidera que vendrá sobre aquellos que no dicen que no obedecen, que hacen lo malo Así es. y que no obedecen al Evangelio. Aleluya. La ira de Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque Dios ha levantado. ¿Se recuerda cuando las serpientes de fuego en el desierto
mordieron a los israelitas. Cuando los israelitas se rebelaron contra Dios, Dios les mandó serpientes de fuego, los mordieron y el que se mordía moría. Y le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que mire esa serpiente vivirá. Todos los que estaban mordidos, arrastrados como sea, pues llegaban a esa serpiente y miraban y eran sanados. Nosotros fuimos sanados cuando miramos. Aleluya. Cuando miramos a Jesucristo. Y si tú miras a Jesucristo hoy, serás sanado. Y la ira de Dios será Aleluya. retirada. Gracias, Señor. Será retirada de tu vida. Y no habrá más cura para ti en el día venidero, en el día Aleluya. de cuando Dios, el Señor Jesús, venga Bendito por Dios. su pueblo. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. A pesar de la gravedad de la impiedad que nosotros hemos cometido, hay perdón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Si tú vienes arrepentido, Gracias. pidiéndole perdón al Señor, diciendo, Señor, yo merezco eso que la Biblia dice. Yo merezco tu ira, Señor, porque yo he pecado contra ti. Pero tú vienes ahora y dices, pero yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y creo que tú enviaste a Jesús a morir en esa cruz a favor mío. Yo te aseguro por la palabra del Señor que si tú pides misericordia, misericordia se te dará. Si tú pides perdón, Dios Aleluya. te perdonará. Hay solución para el pecado. Aleluya. Cristo Jesús es la solución para el pecado. Cristo Jesús es la solución para que nosotros, después de que Dios está irado con nosotros, Dios nos reciba como recibe a Jesús, como hijos. Después de ser enemigos, ¿qué rey hace hijos a sus enemigos? Solo nuestro Rey, nuestro Padre Celestial. Amén. Así que vamos a ponernos en pie.